Hola a todos y bienvenidos a un jueves de podcast aquí en Emprende Escribiendo, un podcast dedicado para todas aquellas personas que quieren vivir de sus letras en este mundo digital. Mi nombre es Luisa Celas, te hablo aquí desde Malta, una isla aquí en medio del Mediterráneo, desde la que me conecto para grabarte información, tips y cosas útiles que te puedan servir para mejorar tu vida, para mejorar tu negocio a través del marketing de contenidos y la escritura. Bueno, hoy tengo un tema muy interesante porque vamos a estar hablando de dos técnicas del storytelling que podemos agregar en nuestros textos para hacerlos irresistibles y para no permitir que nuestros lectores se aburran, sino que por el contrario nos lean hasta el punto final. Vamos a estar hablando de dos cosas que, al igual que en la vida misma, también son indispensables a la hora de crear un post, ya sea un texto para nuestra web, ya sea un post para Instagram o un artículo para nuestro blog. Y hablamos de dos factores que son el cambio y la transición. Así que si te interesa aprender a utilizarlos y más importante también saber por qué deberías empezar a hacerlo, quédate en el episodio porque bueno, vamos a estar hablando de este tema. Pero antes te recuerdo que puedes pasarte por mi página web luisacelas.com, donde tengo un montón de información, 59 episodios del podcast con temas de marketing de contenido, de copywriting, storytelling, de desarrollo personal también para ayudarnos a todos los que trabajamos en el mundo de la escritura. Así que ve allí, ve a donde dice blog y podcast para que te pongas al día con todo el contenido que tengo allí. Te puedes descargar también totalmente gratis dos recursos gratuitos que tengo hasta el momento, que son un audio ebook con 10 ideas de contenido que puedes aplicar en tu blog y una masterclass de marketing de contenidos para que crees tu plan de marketing para este año 2020. Así que bueno, no siendo más anuncios, pues vamos a entrar en materia con el tema de hoy porque vamos a estar hablando de cambio y de transición. Dos factores que de verdad le dan movimiento a cualquier texto que hagamos y hacen que la gente conecte más. ¿Por qué? Yo he dicho un montón de veces que los datos y estadísticas muestran, pero las historias son las que se encargan de conectar y de vender. Porque un cliente que realmente confía en lo que tú haces, que le caes bien, que está enamorado un poco de la percepción, bueno, de lo que percibe de tu marca, es un cliente que posiblemente va a estar más propenso a comprarte el día que tú tengas un nuevo producto, un nuevo servicio, que alguien que simplemente está leyendo datos o estadísticas que se pueden olvidar más fácilmente. Las historias perduran, de verdad que ya saben que esa es mi filosofía de marca y bueno, de verdad que estamos en la era de un marketing más emocional. Cuando yo pienso en mi vida, para introducir un poco esta temática, siempre veo reflejado un montón de momentos que yo sé que no únicamente yo he vivido, sino que hemos vivido todos, ¿no? Momentos de tensión, subidas y bajadas, momentos de frustración, de peleas, de dolor, de tristeza, de alegría también, de logros, mejor dicho, momentos de cambios. Y en esta palabra quiero hacer un énfasis porque precisamente el cambio es lo que necesitamos tener súper claro a la hora de crear contenidos, que haya un cambio, un giro, un punto de quiebre en donde un personaje, ya sea nuestro cliente, nuestra promesa de valor o nuestro protagonista en el post que estemos haciendo, tiene que sufrir una serie de transformaciones para pasar de un punto A un punto B. Por eso en este episodio número 60 de Emprende Escribiendo vamos a estar hablando sobre cómo utilizar un conflicto y la transición dentro de nuestros textos, ya sea en los textos de la web con el copywriting o también en nuestras redes sociales, por ejemplo en Instagram o en nuestro blog, porque lo bonito también del storytelling es que le presta algunos recursos al copywriting emocional, por lo que esta dupla es perfecta y por eso a mí me encanta siempre unirla en todos mis trabajos, porque creo como que le da un poder mucho más especial y emotivo al marketing, no un marketing ahí súper técnico que va súper encaminado a venta directa y a veces hasta agresiva, sino un marketing que es un poco más cercano, más humano, y yo creo que eso es lo que estamos necesitando, lo que la audiencia de hoy en día quiere, ¿no? Quiere marcas
más reales y menos perfectas. Así que hablemos del conflicto y la transición. Empecemos por el conflicto. Bueno, yo no sé si les pasa, pero no hay nada más aburrido que una historia que no tenga ningún tipo de drama. No drama nivel novela mexicana, que digamos yo crecí viéndolas, ¿no? Sino un drama que se parezca a nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pensarían si van a ver una película en el cine y están ahí en la silla con las palomitas y ha pasado ya una hora de película y todavía no ha pasado nada? Que los protagonistas siguen teniendo diálogos súper tranquilos, están en su idilio de amor, todavía, no sé, no ha habido ahí como ningún clímax. Si es una película de terror, en la primera hora no ha pasado todavía nada, no ha habido ningún susto, pues sencillamente todos decimos como, vaya película más mala, porque todos queremos cosas que se asemejen a nuestra vida, y nuestra vida es cambio, nuestra vida es drama, ¿no? Dramas diarios que todos tenemos, no necesitamos tener aquí un drama súper grande y ser drama queens todo el tiempo, pero sí es verdad que la vida se compone también de pequeños momentos que nos sacan de la rutina y que hacen que un poquito nuestro mundo, nuestras decisiones, nuestra manera de pensar se tambalee y lleguemos al momento de tomar decisiones. Así que aquí viene el conflicto, ¿no? Que es precisamente este punto de gira que hace que las personas, los que nos leen, sigan teniendo interés por ver qué va a pasar ahora, ¿no? El conflicto es súper necesario para tener eso, a los espectadores interesados en nuestra historia para producir una respuesta emocional en ellos, porque, por ejemplo, si el conflicto pone al protagonista triste, lo normal es que también la persona que lea lo está experimentando de la misma manera. Ya saben que también en otros episodios he mencionado que a nivel cerebral, para nosotros es igual, tenemos las mismas sensaciones cuando vivimos una historia que cuando la estamos escuchando o cuando la estamos leyendo o cuando la estamos viendo. Nosotros también estamos en cierta parte experimentando lo mismo que están experimentando todos esos personajes. Si no pensemos, no sé, en la última novela que vimos, en la última película que vimos, en la manera en la que nosotros interactuamos también con dichas historias, ¿no? Siempre nos metemos en ellas también. Entonces, por eso el conflicto es muy interesante para hacer sentir a la otra persona algo. Y ya sabemos que cuando hacemos sentir al otro algo, ya tenemos un 80% de la compra asegurada. Bueno, y el objetivo del contenido, ¿qué es eso? ¿No? Como despertar a la gente un poco, ya sea para informar, para entretener o para inspirar, pero generar algo que al final llame a la acción. Pero ¿qué entendemos por conflicto? Bueno, el conflicto en una historia es esa lucha, ¿no? Esa lucha entre fuerzas opuestas en las que ese protagonista, que entiéndese por protagonista, nuestro cliente o tú, si eres la protagonista, no sé, de un post de Instagram, por ejemplo, o un personaje ficcional o una emoción, de pronto que sea la protagonista de la historia, tiene que luchar para llegar a su objetivo, ¿no? Entonces aquí se da el punto clave de la trama de la historia, ¿no? Donde ya se empieza a perfilar un poquito cuál es el propósito, qué es lo que ese protagonista tiene que solventar y cuál es ese objetivo final que va a ser, digamos, la moraleja para esa historia. Pero bueno, de eso lo vamos a hablar en otro episodio del podcast porque hoy vamos a centrarnos en el conflicto y en la transición. ¿Por qué razones deberías usar el conflicto en tus textos? Y con tus textos no entiendes únicamente, no sé, crear una historia para Instagram, no, también en la página web. Todo el tiempo también estamos aplicando el conflicto. Y las razones serían más o menos así. Primero, porque energiza la escena, le da movimiento, lo que dijimos, hace que sea memorable, que genere recordación, también incentiva, motiva, genera emociones por parte del lector, ¿no? De la persona que está atrás, del interlocutor. También pone un punto de vista sobre la historia, porque muestra las creencias también de esa persona, muestra un poco de la personalidad, los valores, ¿no? Así que nos permiten ver y conocer un poco la marca. También hace que esos personajes se sientan más reales, más cercanos y por ende cobren vida
y también le dan al lector como ese drama psicológico de una escena que tal vez conocen. Ahora aquí la pregunta sería, ¿cómo puedes usar ese conflicto dentro del contenido? Y vamos a dividirlo de la siguiente manera. Les voy a dar, por ejemplo, el tip y un consejo, para, bueno, un ejemplo para que lo puedan ver más o menos. Digamos que está en el copy. Cuando hablamos de conflictos en el copy, que es la escritura persuasiva, ¿no? Por ejemplo, de nuestra página web, aquí me referiría a los puntos de dolor. Precisamente los puntos de dolor serían los conflictos que está experimentando nuestro cliente y los cuales tiene que superar a través de la ayuda de nuestra marca. Aquí serían las razones negativas que no dejan a nuestro cliente conseguir el objetivo que él o que ella quieren. Un ejemplo aquí sería, por ejemplo, hablemos de productividad. Digamos que somos una app de productividad y ese es nuestro negocio. Nuestro conflicto en el copy para presentárselo a la persona, ¿no? Y empezar a hacerlo, el texto un poco más persuasivo, sería que de pronto las personas quieren ser productivos, pero que no les queda tiempo para hacerlo, no pueden, y en su casa hay demasiadas distracciones. Entonces, se unen varios conflictos. Trabajo desde casa, pero no tengo tranquilidad porque tengo muchas distracciones. Entonces, ese punto de dolor sería el conflicto que ese protagonista que quiere tener la productividad, que quiere ser más productivo, tiene que solventar para llegar a su objetivo. Luego, digamos que vamos a hacer un texto para Instagram o para nuestro blog. Aquí, ¿cuál sería el conflicto? Bueno, el conflicto sería una situación, una persona, una emoción, una cosa que también no deje que ese protagonista cumpla su objetivo. Pongamos de ejemplo el tema del bloqueo del escritor. ¿Cuál sería el conflicto aquí? De pronto, la parálisis por análisis. Ese escritor está dejando de publicar, no quiere publicar porque siempre piensa que lo puede hacer mejor o no sabe qué va a hacer si llega a gustar lo que él está escribiendo. No sabe cómo va a ser la reacción y también tiene miedo a que sea lo suficientemente buena y ya no vuelva a escribir tan bonito como ese post, no vuelva a crear algo similar. Entonces, ¿qué hace? Se paraliza, ¿no? Le da miedo al éxito. Entonces, este sería el obstáculo que tendría esa persona. Yo en mi cuenta de Instagram, @luacelas, pueden leer casi todos mis posts porque siempre hay algún conflicto, siempre está ese punto en donde yo le digo al lector, este es el problema que yo tenía y ahora lo voy a empezar a solucionar. Y precisamente aquí viene la transición, que sería algo complementario, que complementa de hecho muy bien, muy bonito a lo que es los obstáculos. Una de las canciones que a mí más me gusta de Jorge Drexler es una que dice, estamos vivos porque estamos en movimiento. Y así como también nosotros nos movemos como lo necesitamos para la vida, ¿no? Como necesitamos evolucionar, reinventarnos, sí, estar en movimiento, en otras palabras, también estos mismos factores son importantes a nivel de textos, porque también tenemos que mostrarle a la persona la evolución entre lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Mostrar cambio, mostrar progreso, porque si siempre mostramos lo mismo, si hacemos historias lineales en las que nunca pasa nada, donde no hay transiciones, donde no hay clímax, donde no hay conflicto, pues simplemente no es una historia. Así que podemos decir que el conflicto es el que motiva a ese protagonista a de pronto tomar una decisión. Esa decisión vendría siendo ese momento en el que decide hacer la transición, que es cuando esta persona ya acepta voluntaria o involuntariamente empezar un cambio. Lo vuelvo a explicar porque no sé si me quedo muy enredado. El conflicto es el que le da la motivación a la persona para hacer algo, para cambiar algo, y luego esa transición es ese momento en el que la persona se da cuenta que ya no hay vuelta atrás, que tiene que adelantar, que tiene que progresar, que tiene que solventar esta situación, decide tomar una decisión que muchas veces, según la historia, es voluntaria o involuntaria.
Las transiciones son herramientas visuales que dentro de un texto son de verdad muy buenas, son importantes, le dan un significado especial también al texto y mantienen al lector enganchado de principio a fin porque siempre está como con esa pregunta de ¿y ahora qué va a pasar? Así que es precisamente en estos momentos en donde ocurre la magia porque también es bueno tener ahí al lector con esa curiosidad para que no deje el post a medio leer, sino que realmente se tome el trabajo de leerlo todo. Aquí hay ya un cambio de 180 grados en donde esta persona queda con esa expectativa de eso, de qué va a pasar. ¿Cómo aplicamos la transición, estos momentos ya de cambios que llevan de un punto A a un punto B dentro del copy, por ejemplo? A ver si lo están adivinando por allí. Dentro del copy, ¿qué sería la transición? Si dijimos que los obstáculos vendrían siendo los puntos de dolor, en el copy la transición sería el llamado a la acción. Precisamente, ¿se acuerdan que antes les dije, no? La transición es cuando se toma la acción a partir del conflicto. Entonces, siempre todos los CTA, los call to action, los llamados a la acción, son esos momentos de transición de ya, deja lo que estás haciendo, deja la situación que estás viviendo y dile sí a tu futuro. Si ponemos el ejemplo del señor que quiere ser más productivo pero no puede porque en su casa hay demasiadas distracciones, podríamos poner un CTA que diga elimina tus distracciones diarias y dile sí a la productividad. O por ejemplo, descarga este checklist para que aprendas a ser más productivo en la mañana. A lo mejor esto le habla directamente a esa persona que tiene un conflicto porque se presenta como un argumento o una razón para transitar, ¿no? Para cambiar lo que está viviendo para mejorar. Esperemos que siempre las transiciones sean positivas, no siempre lo son, pero a nivel de copy, obviamente siempre la marca, nuestro producto, nuestro servicio es la mentora, el mentor de esa persona y esa como la hada madrina que lo va a ayudar a pasar de esa situación a la vida que quiere vivir, pues viene genial, ¿no? Tratar de siempre poner esa transición como modo de call to action. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de textos para blog o para Instagram, ¿aquí qué se puede hacer? Bueno, aquí lo podríamos ver mucho más por el lado de las decisiones que toma nuestro personaje. Si hablamos del bloqueo del escritor, que fue el otro ejemplo que usamos, y sabemos que tiene parálisis por análisis, podemos decir en la historia que un día esa persona se vio al espejo y dijo, no voy a seguir procrastinando, ya voy a darle a publicar y voy a ver qué pasa. Eso ya es un punto de partida nuevo en donde ese protagonista o esa protagonista deciden un poco, ¿vale? Ya sé que me pasa esto, pero lo reconozco, soy consciente de ello y lo voy a hacer de todos modos. La decisión de hacerlo y ver qué pasa y retarse a sí mismo y de pronto a su síndrome de parálisis por análisis. Luego, si este mismo ejemplo yo lo quiero hacer un poco más visual y más poético, pues aquí, por ejemplo, yo podría poner algo así como, ahí estaba yo a punto de pinchar el botón publicar para demostrarme a mí misma que las cosas pasan cuando menos las esperas. Podríamos hacerlo eso a nivel más de historia, ya depende como cada quien lo quiera escribir. Eso sí, recuerda, las transiciones no deben ser muy largas, a menos de que, bueno, que sea una novela o que así lo requieran, tienen que ser concisas, tienen que ser ese punto de partida, ese clímax en donde a raíz del obstáculo se genera el cambio o se empieza a generar el cambio, esa primera decisión para pasar a otro nivel y empezar a ver la evolución de ese protagonista, porque acuérdense, así como nosotros evolucionamos todos los días, cambiamos de maneras de pensar, crecemos en muchos aspectos, nos reinventamos cada año, nuestras historias tienen que hacer lo mismo, porque también son humanas, porque también necesitan sentirse reales, no perfectas. Así que espero que este episodio te haya gustado, que te hayan servido estos dos tips y que los empieces a aplicar dentro de tu estrategia de contenido, ya sea en tu página web, revisa los puntos de dolor y todos los call to action para asegurarte si realmente hay transición y hay un conflicto claro y definido que tu cliente pueda entender y también aplícalo en las reflexiones personales, en las anécdotas
que tú mismo compartes de tu vida, de tu relación con tus clientes, de la manera en la que percibes tu nicho y tus conocimientos, ¿no? Y ponlo al servicio de todo aquel que te quiera leer. Así que nada, eso fue todo el episodio número 60 de Emprende Escribiendo. Recuerda pasarte por mi página web, luisaceras.com. También puedes ver mis servicios que son copywriting web, estrategias de contenido para blog y redes sociales y consultorías de contenido creativo y estratégico si necesitas un empujoncito con tu estrategia, con los textos de tu web, con tu estrategia en Instagram o con tu estrategia en el blog. Así que nada, contáctame por ahí también y está muy pendiente porque todos los meses voy a tener cursos online y en directo que voy a estar dictando. Por ejemplo, este mes tengo 2 talleres que son Storytelling en Instagram. Nuevamente lo voy a realizar el 29 de mayo a las 4 de la tarde, hora España, 9 de la mañana, hora Colombia. Y el 23 de mayo, que es el próximo sábado, tengo un nuevo taller de escritura terapéutica con una temática nueva que es ¿qué refleja mi espejo? Para ver un poco todas las personalidades que habitan en nosotros y cómo gestionar también nuestro mundo interior. Nos escuchamos el próximo jueves. Te deseo un resto de feliz semana. Seguimos conectados. Sígueme en mi cuenta de Instagram si aún no me sigues, @luacelas. Dame like, valora el podcast y comparte con otros que tú creas que le pueden servir. Recuerda escribir cosas que vendan, pero con el corazón y hacer sentir con lo que vendemos. No es lo que vendes, es lo que haces sentir. Un abrazo para todos y chao, chao.